Bueno, ahora sí, esperamos a que se sume Rosa Zampela, que ahí ya está por sumarse. Y ahí cuando se sume Rosa, arranca, que ahora sí se supone que ya se suma. Bueno, de paso dígame si se escucha de nuevo. Ahí está Rosa, ahí está. Ah, Hola, Rosa. a ver. Cambiaste de lugar. No, no cambié de ningún lado. Espera, Ah, un poco. Bueno, complicaciones de la vida. Complicaciones técnicas. está bien, está bien. Vamos a. Ahí está. Puedo acomodarlo de forma de que. No, esto es peor. Eh, ya, ya encontré la forma. El viejo truco del balde. Ah, Ahora sí. ahí va, ahí va. Bueno, hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todos Todo bien. contentos? Y hora de chamullar un poco porque esto se llama. Esto es así. Esto es así. Tengo que dar la bibliografía todavía. Así que después de hablar, Después de hablar, ¿qué? doy la bibliografía. Ah, bien, bien. Perfecto, sí, sí. Porque si no queda todo desconectado. Dale, dale. Perfecto. Entonces la bibliografía ahí final. Esto Sí. aviso queda, después se resube y también se sube a YouTube, pero no sé cuándo lo subiré a YouTube, sinceramente. Cuando Dios mande. Claro, cuando me acuerde. Bueno, ya que empezamos con esas cosas, voy a hacer una Bueno, pequeña declaración. Las preguntas dirigidas a lo que es el tema del vivo, que bueno, y después para lo otro será otro vivo de última. Pero las preguntas orientadas a los temas que se van charlando en el vivo, así queda más sí. organizadito. Pero podemos responder ahora que Sí, sí, estoy sí, responde tranquilo. si querés. Responde. ¿Qué opino? En resumen, basada. Eso opino de la URSS pre-Stalin. Está bien. Y bueno, Bueno, tendría que haber purgado más. Pero bueno, el Pepe se quedó corto. Eso ya es periodo con Stalin, pero el Pepe se quedó corto. Tanto antes y en su momento. está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rosita? Está bien que le dicen el flyer, pero De la contanos. acumulación de. O sea, básicamente las teorías de imperialismo, de la postura de Rosa Luxemburgo, y qué sé yo. Es. Perfecto. Sí que bueno. Como, como ya sabrán, mucha gente tiene distintas teorías del imperialismo. Existe gente como, por ejemplo, Astarita, que dice no hay imperialismo. Hay otra gente que, bueno, define el imperialismo de otra forma. Pero siempre hay distintas. Después está las teorías que hablan más relacionadas al monopolio, las teorías relacionadas más al lado conflictual político, que sería más la forma, yo digo. O sea, no sería una explicación tan de por qué se da en un modo de producción capitalista la necesidad de que la forma de acumulación tome la forma de, por ejemplo, una guerra, sino que básicamente lo que le explican es decir, bueno, está la guerra, esto es el imperialismo, y ya está. Hay algunas teorías. También está lo de los monopolios, del hecho de que, bueno,
llegado a un punto de concentración de capitales en un cierto momento histórico específico, me cago en el avión que estaba hablando en este momento. Chan. ¿Quién te mandó a vivir Eh, abajo de una ruta aérea? no te escucho nada. Para mí no está una avioneta chiquita encima, pero como está bastante cerca, ahí está. Seguramente con un fal la podría bajar, como la canción dice. Hola, Pero meme bueno, bolchevique. a lo que digo es que, bueno, Rosa básicamente lo que trata de hacer es no explicar por los monopolios, que ya sería como no una ley, sino como básicamente un periodo, sino como que busca en el mismo capitalismo y en las mismas leyes capitalistas mismas, buscar por qué se da el origen del capitalismo. A lo que en mi opinión fracasa completamente. Después vamos a desarrollar por qué. Dale, dale. Porque también vamos a criticarla, pero básicamente lo que sugiere Rosa de Luxemburgo es que no, hay dos tablas, que básicamente la tabla uno y la famosa tabla uno y 2 en el Capital, que básicamente la tabla uno es de los productores de medio de producción y la tabla 2 de los productores de bienes de consumo. Según Rosa de Luxemburgo, como la producción o sea, como se producen cada vez más medios de producción en relación a lo que es el capital variable y a todo el resto, en la tabla 2 si no mal recuerdo, no, sí, en la tabla 2 lo que va a pasar es que se va a seguir, va a aumentar la cantidad de medios de producción por encima de los bienes de consumo de la tabla uno, o sea, de la tabla que produce los medios de producción, el capital variable y la plusvalía, que va para el consumo, etcétera, de los capitalistas, aumenta en menor ritmo de lo que aumenta los medios de producción en la tabla 2 de los medios de consumo. Eso que va a generar que los bienes de consumo no se puedan valorizar, no se puedan vender, porque no tenés nadie que se los venda. Porque justamente la tabla 1 y 2 representan el capital total de la sociedad, o sea, de la gente que produce los medios de producción, las maquinarias, etcétera, y la gente que produce, por ejemplo, tu pan y todas esas cosas. No. Si vos, y si se produce más panes, más cosas de los que hay en la sociedad, todo eso no se puede valorizar. Entonces, por esa misma lógica capitalista, siempre se busca expandir los mercados, va a ser Rosa de Luxemburgo, a nuevos mercados no capitalistas, como por ejemplo podría ser los campesinos. Por ejemplo, los campesinos, una de las que a hoy día de hoy, en mi opinión, no existen, pero eso es un debate para otro día. Cuidado con La lo que cosa es esperas. esta, sí, la cosa es que los campesinos producen sus propios medios de vida. Entonces, si el capitalismo avanza sobre ellos, implicaría la imposición de los bienes, de la mercancía sobre ellos. Entonces, los obligaría no solamente a vender su fuerza de trabajo o a comprar los productos, sino también harían que todos esos bienes todos esos valores que no pueden valorizarse, sean, tengan como un mercado. Eso también implica ciertos límites del capitalismo mismo, porque una vez que vos te quedás sin gente para que vos le puedas vender, o sea, que vos puedas introducir al mercado, eso implica necesariamente eh, una crisis o un choque. ¿Qué otra implicancia va a tener esto? Sobre todo la implicancia de las guerras coloniales, etcétera, porque justamente cada proceso de acumulación de capitales nacional va a querer expandirse para poder seguir aumentando el ciclo, porque si no, crisis, no pueden valorizar los productos, etcétera. Entonces van a tener constantemente la puja para expandirse en territorios como por ejemplo lo que fue las particiones de África, o por ejemplo en los años 1850 la invasión francesa a México, etcétera. También la invasión en 1832 de Francia, digo 1832 1836 de Francia a Argelia, las guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo,
donde después de la Primera Guerra Mundial los territorios que pertenecían a Alemania se dividieron en Inglaterra, etcétera, no quedaron los territorios independientes. O por ejemplo, incluso los territorios alemanes en China quedaron en posesión de Japón, otra potencia imperialista que buscaba expandir sus mercados. Por ejemplo, en Corea, en parte de China, después lo que fue las Filipinas y lo que fue el Indochina. Y entonces, para ella justamente había todo esto, esta búsqueda para poder valorizar una puja constante a meter las mercancías, meter esto. Entonces, esto una de las consecuencias directas que iba a tener es que necesariamente la gente que estaba siendo perjudicada por este avance del capital y los obreros mismos, necesariamente implicaba una cierta alianza, por ejemplo, entre el campesinado de cierta forma y de los estratos precapitalistas de cierta forma con la clase obrera, obviamente subordinada a la clase obrera, pero bueno, eso es otro tema para discutir. ¿Cuál es el problema de esto? De lo que dice Rosa Luxemburgo. Primero, que nada es que ella está asumiendo esto de que necesariamente el, el capital en medio de producción tiene que valorizarse a un ritmo mayor entonces, de lo que se producen, por ejemplo, los bienes de consumo para los capitalistas y para los trabajadores. O sea, en realidad sería un problema de proporciones. O sea, si vos te pones a pensar, dependiendo de en qué proporción aumenta uno y el otro, es realmente cómo afectaría. Eh, Podemos hacer o sea, por ejemplo, eh, cuando Marx habla de la caída tendencial a la ganancia, también se puede hacer un caso de esto, como por ejemplo, si llegara a aumentar en un periodo particular eh, la plusvalía por un aumento de técnicas mucho más rápido de lo que, por ejemplo, aumenta el, el capital constante, por ejemplo, ahí la tasa de ganancia en realidad no caería, sino que aumentaría. Y si bien eso es una de las contrapartidas a la que menciona Marx de la tendencia, la cosa es más dependiendo de las proporciones que aumenta dependiendo del periodo histórico. Eso es una de las críticas que se le hace a la tendencia, pero bueno. Aunque se puede desarrollar más. Pero bueno, siguiendo con el desarrollo de Luxemburgo. Eh, Esto también iba a implicar también que los viejos tipos de propiedad, por ejemplo, las propiedades campesinas y las propiedades tanto de los territorios indígenas, iban a seriamente por un Estado cada vez más centralizado, más coso, que necesariamente se imponga en lo que es el proceso de acumulación originaria. Muchas veces el proceso de acumulación originaria es justamente el proceso donde se van acumulando de cierta forma, por ejemplo, los bienes monetarios, porque vos si vos no tenés plata para poder comprar la fuerza de trabajo, si vos no tenés la suficiente plata para comprar la fuerza de trabajo, no podés tener capital, no tenés capital directamente. Entonces necesariamente tiene que haber un paso previo donde se va, por ejemplo, imagínate un obrero decide un día, bueno, estoy podrido de trabajar, no tengo más ganas de trabajar, tengo ganas de ir de arriba. Agarra, empieza a ahorrar con todas las consecuencias que eso supone, como por ejemplo no tener acceso, por ejemplo, a comprarse los libros, etcétera, y un montón de cosas, pero bueno, deciden no gastar, deciden ahorrar toda la plata que pueden. Va acumulando dinero, 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 hasta que agarra, se compra. ¿Qué se puede comprar? Se compra un puestito de pancho, se compra. Y le dice un amigo, che, tengo un puestito de pancho, te pago 30 lucas, vos vas a trabajar, yo total quiero mis vacaciones. Y dice, bueno, no tengo el amigo no tenía laburo, dice, bueno, se va a trabajar el puestito de pancho, el amigo, y
Y mientras tanto él va invirtiendo capitales, y va invirtiendo dinero y así va, de cierta forma, eh, ¿cómo se dice? Eh, Se vuelve de cierta forma un capitalista. Claro, no sé si un pequeño burgués, podríamos decir. Sí. ¿Qué iba a decir? Entonces, no es solamente... espera que hay justo ruidos, entonces como que me distraje. Eh, Espera un Ah, segundo, voy a muy ruidoso. cambiar de lugar. Bueno, bueno, mientras esperamos a que se vuelva a conectar Rosa, aclaro, bueno, como ya dije que el vivo este se resube en Instagram y en YouTube. El YouTube es Hablemos Política YouTube, no, no es mucho más original el nombre. Em, ¿Qué más? Iba a decir algo más y me olvidé, estoy como Rosa. Ah, bueno, sí, que cualquier pregunta la pueden dejar acá por los comentarios, yo la voy a ir anotando, doy fe de que anoto. Y, y después las hacemos en el momento donde está el espacio para hacer las preguntas. Así que nada, eso, las dejan sus preguntas por los comentarios y después se van contestando en el momento correspondiente. Como dije, las preguntas relacionadas al tema del cual estamos hablando, como para no irnos mucho de tema y demás. Sí, Rosita cuando vuelve. Así que bueno, cuando esté Rosita, de nuevo seguimos. También, bueno, el primer vivo sobre Rosa Luxemburgo ya está en YouTube. Faltaría que suba el segundo y bueno, el tercero es este que estamos grabando ahora. También decir que se supone que la semana que viene vamos a hacer el vivo con Lucas Newevich, que no lo pudimos hacer la semana pasada, sobre historia del comunismo argentino, sería la parte 4 ya. Y, y bueno, después vendría la parte 5 de ese ciclo de charlas junto a Lucas Newevich. Pero bueno, no sé, Rosa cuándo se sumará de nuevo. Bueno, ya que estoy, sigo tirando chivos. Hola Juan Klug, estamos esperando a que Rosa se vuelva a conectar, que estaba ahí con unos inconvenientes. Sí, sí, la parte 4 va a estar muy buena. Vamos a hablar sobre el tema, la parte 4 de historia del comunismo, ¿no? Lo de Rosa Luxemburgo se supone que termina hoy, en esta parte 3. Eh, pero sí, en la parte 4 de historia del comunismo vamos a estar hablando desde los inicios de la dictadura, o sea, toda la época de la dictadura. Lo queríamos hacer para la semana de la memoria, pero bueno, inconvenientes no pudimos. Y hasta el 16 Congreso en el año 86, el llamado viraje revolucionario del partido. Y bueno, como dije, voy a seguir tirando chivos. Está, bueno, para todos el grupo de Telegram, que creo que está en la descripción, y si no me piden el link. Y bueno, obviamente nos pueden donar en Cafecito, que es ahí cafecito.app/ Hablemos de Política. Ahí nos pueden donar a partir de 25 pesos y nos viene bien para poder seguir haciendo estas cosas.
No sé qué onda, Rosita. Ya venía con complicaciones desde Flyer porque no llegamos a... O sea, vieron que lo publiqué hoy. Bueno, así que ya desde ahí viene con complicaciones este vivo. Lo llegué a publicar recién hoy. Estas son partes que después cuando se resuba a YouTube voy a tener que recortar. Bueno, ahí está Rosita de nuevo. Ahí le mando para que se sume. Así seguimos con el video. Así que bueno, ahora cuando se sume seguimos. Ahí está. A ver si puedo acomodar. Espera. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué iba a decir? No sé dónde me Estábamos con, quedé. estábamos con lo de acumulación de capital y de cómo un obrero puede llegar a ser burgués o Ah, capitalista. sí. Bueno, pero sí, eso es algo que puede pasar tranquilamente, porque justamente son clases sociales y se pueden mover. Tiene consecuencias, porque justamente la clase obrera no solamente es solamente una representación, o sea, la personificación, o sea, en la persona de la clase obrera, solamente la personificación de su mercancía, o sea, de la fuerza de trabajo misma. No es otra cosa que eso. Entonces, si cambia su mercancía, cambia su clase, de cierta forma. O sea, sería el capital. Claro, Eh, el tema es que, bueno, justamente vos tenés la lucha de clases y tenés un sector que, bueno, justamente buscan abolir el capital y, bueno, centralizar absolutamente el capital. Pero bueno, eh, y tenés las distintas clases que básicamente buscan también poder defender sus intereses. El problema es que justamente eh, uf, estoy como conectando porque quedé medio perdido con el tema de la desconexión, es lo que quería decir. Eh, vos tenés justamente la clase obrera que no se puede reproducir infinitamente por el hecho de justamente los límites que ya pusimos, y tenés todas estas secciones que buscan mantener su viejo estilo de vida, porque, a ver, no es que te expropien y todo eso, no es algo que ellos quieran porque le ponen en riesgo sus propios medios de subsistencia, porque lo que pasarían a hacer es parte de lo que es la eh, mano de, o sea, de la reserva industrial, la reserva, ay Dios, nunca me sale, la reserva, ah,
bueno, la reserva industrial, la gente es empleada, básicamente, que no Claro, tiene laburo y después empieza a ser consolidada. O sea, consolidada en el sentido, se vuelve consolidada cuando pasan, por ejemplo, si vos no permaneces dentro de lo que es la fuerza de trabajo por mucho tiempo, tus capacidades para trabajar, porque vos nunca trabajaste, etcétera, etcétera, nunca van a poder desarrollarse ni nada, entonces vas a quedar consolidado, sobre todo si se pide cada vez más mayores facultades para si vos querés poder vender tu fuerza de trabajo. Entonces, esa fuerza de trabajo consolidada, nunca va a poder aspirar, por ejemplo, a poder vender su propia mano de obra. Y bueno, después tenés todo el problema que tiene. Y esto justamente, al poner en riesgo sus propios medios de vida, necesariamente se necesita una especie, por ejemplo, esta discusión que la tiene con Bernstein, justamente, que ya hablamos mucho de Bernstein, los otros vivos, va a ser de que para Bernstein, Rosa Luxemburgo lo que sostenía era básicamente un fatalismo, de bueno, básicamente va a llegar un momento donde la acumulación de capital nunca se va a poder, pero justamente Rosa Luxemburgo sostenía, bueno, ella decía lo opuesto, sostenía exactamente eso, pero sostenía que iba a pasar lo opuesto, que iba a haber necesariamente por esa forma, eh, por la misma acumulación de capital, la necesidad de una revolución social. Y acá es donde vamos a ir a la crítica más que nada, y es justamente, primero que nada, el hecho de la clase, bueno, vamos a tener que hablar un poco de la clase campesina, pero etcétera, así que dije que le iba a hablar en si se podía hablar en otro momento, pero es que justamente ya cuando está establecido el modo de producción capitalista, ya la clase campesina, por decirlo así, que bueno, nunca se puede hablar como una clase como tal, como lo bien dice Marx, habla del Lumpenproletariat, justamente estos obreros que están en una condición, por ejemplo, el 18 Brumario no se refiere generalmente al campesinado como tal, sino como Lumpenproletariat, o sea, parte del proletariado, pero en sus sectores más bajos, que no se logran constituir como clase, porque justamente tienen sus intereses aislados por el sentido de que todavía tienen sus medios de producción, pero tienen que necesariamente agarrar, vender su fuerza de trabajo, en el sentido de ellos son los que propiamente laburan sus tierras, o sea, no es que tienen un empleado, no, laburan sus tierras, pagan la renta, pagan, o sea, el alquiler por sus tierras, etcétera, y están sobreexplotados. Él justamente habla de cómo después de la revolución, Marx habla después cómo era la revolución eh, francesa y en la sucesión de procesos donde se va estableciendo el capitalismo como un modo de producción completo en Francia, cómo la clase campesina va deteriorando sus condiciones de vida debido a que si bien antes tenían que pagar un tributo, ahora en vez de tener que pagar un tributo tienen que pagar la renta, tienen que pagar los beneficios de los capitalistas que le compran las maquinarias, etcétera. Y entonces, cada vez la porción de trabajo que es para ellos y que necesitan para su medio de subsistencia cada vez terminan siendo menores de los que eran antes, por el mismo proceso de acumulación capitalista. Y es interesante esto porque, si no mal recuerdo, no los tengo ahora a mano, pero hay varios gráficos que hablan de cómo en el desarrollo del modo de producción capitalista, sobre todo en los primeros hasta creo que, no sé, no mediado, hasta creo que mediados de 1850, 1870, las condiciones de vida, por ejemplo, de la clase, lo que muchas veces se llama campesinado, que después fue esta masa y de lo que es el proletariado urbano, tiene las condiciones de vida en el sentido de cuántos medios de consumo tenían, etcétera, comparación de cómo tenían las generaciones anteriores que vivían de la tierra y del consumo propio, había de cierta forma caído. O sea, consumían menos productos. No tengo los gráficos ahora, pero después, si en otro momento los busco, puedes ponerlo abajo. dale. Entonces, entonces no se puede hablar de
dentro del capitalismo como de una clase o de modos de producción o de regiones afuera, sino que si bien hay, se podría decir, remanentes, en el sentido de que la propiedad, muchos de los campesinos que mantienen su propiedad vienen de generaciones de mantener su propiedad, la relación misma de producción que tienen esas personas ya es de una forma distinta, ya no le pagan el tributo ni están o tienen que ir a trabajar a las tierras de su señor, sino que tienen que directamente vender todos los productos para poder pagar la renta, porque si no pagan la renta o no pagan, o no pagan, por ejemplo, o no venden sus mercancías, etcétera, no pueden directamente competir con los otros campesinos, etcétera, ni pueden obtener su medio de consumo. Ni tampoco ahora producen medio de consumo para sí mismos, sino que producen directamente bienes para el mercado. Por ejemplo, en Argentina, en el caso de, por ejemplo, Misiones y todas las regiones, sobre todo la región de Misiones, donde hay pequeños productores de yerba, que generalmente son para el consumo interno, porque justamente son pequeños productores que en un mercado internacional no podrían competir, como por ejemplo con las grandes productoras de yerba en Corrientes o en Brasil, simplemente no podrían competir, no tienen la productividad, no tienen los recursos, no tienen la maquinaria, etcétera, como para poderlo vender a un precio eh, del mercado competitivo. internacional. En cambio, por eso siempre necesariamente tienen que venderlo al comercio interno de la Argentina o de la región. Y también eso, en parte, como tienen poca productividad, muchas veces agarran y recurren a, por ejemplo, que el Estado pague su cierta forma de subsidios, etcétera, para compensar de cierta forma, que no, si no, no podrían existir esos tipos de producción que se mantienen, desaparecerían por la misma competencia misma. Porque una vez que les convenga más venderlo, sus medios de producción, de lo que les conviene seguir en seguir vendiendo sus productos, directamente liquidarían los capitales, o sea, los venderían y los reinvertirían o venderían su fuerza de trabajo en algún otro lugar, eh, pero para mantener una tasa de ganancia que haga que convenga más seguir en la producción, necesitan sí o sí el Estado y y otros recursos externos. Eh, pero ya vemos con ese proceso que ya no estamos hablando de un campesinado que tiene ciertas relaciones de dependencia o que produce para sí mismo, sino que ya estamos hablando de la forma familiar, por ejemplo. Después tenés un montón de gente que hace los estudios de, por ejemplo, cómo los campesinos en la región pampeana trabajando 14 horas subvierten las lógicas neoliberales y volvés así, cuando lo único que están haciendo es sobreexplotándose a sí mismos, pero bueno. Supuestamente la sobreexplotación es en contra del neoliberalismo, chicos, y de la lógica, de ir y conseguir otros trabajos, etcétera. Pero bueno, aguante la sobreexplotación en contra del neoliberalismo depredador. Ay, Dios. Qué cosas locas que salen en algunas universidades argentinas. Pero bueno, eh, entonces hablar ya de la imposición de mercados, donde ya están impuestos los mercados, sería una contradicción en sí mismo. Y es más, las regiones aisladas que se podrían, sobre todo a finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, que estaban de cierta forma aisladas, ya ni el África estaba aislada. Ya el África, por ejemplo, vos ves y tenían trabajadores en condiciones sumamente precarias que tenían que vender los minerales, como por ejemplo en los 60, 70, el uranio, las ex colonias francesas que se habían independizado, estaban sí sumamente sobreexplotados sus trabajadores, pero era para poder mantenerse competitivamente, para poder vender uranio, por ejemplo, a Francia, y las otras potencias que estaban empezando a desarrollar en lo que es e incurrir en lo que es toda la producción de las plantas nucleares. Entonces no es que están fuera de la lógica capitalista porque tienen menos medios de producción, están dentro de la misma lógica porque tienen que vender su fuerza de trabajo, etcétera. Y esos procesos eran los mismos que estaban pasando ya en gran medida en
la época de Rosa Luxemburgo. Y además, las pequeñas producciones, de lo que se podría hablar de campesinos, por ejemplo, para consumo interno en los entornos familiares, sobre todo que esto pasaba en Rusia, por ejemplo, que ya era uno de los países que más le interesaba analizar. eh, si bien si bien se puede hablar de cierto anacronismo, eso tiene que ver más con cómo es el propio desarrollo del modo de producción capitalista dentro de lo que es Rusia, porque justamente esos campesinos, eh, al no tener, al tener tan poca productividad, etcétera, y tener cierta posibilidad, y todo tienen que cubrir el hecho de que no podían, mediante vender su fuerza de trabajo, etcétera, y el hecho de que todavía permanecían ciertas relaciones de dependencia, que ya para 1905 ya habían de cierta forma desaparecido. Ya los ciervos, etcétera, se habían abolido, si no mal recuerdo, en 1881, no me acuerdo, no, o antes, o 1869, o 1881 ya la servidumbre en Rusia, y con ella gran parte de las relaciones de dependencia ya se habían eliminado. Eh, entonces las producciones de bienes de uso de los pequeños campesinos eran justamente porque no podían obtener los bienes de uso yendo al mercado a vender sus propias mercancías. No tenía tanto que ver con una relación de dependencia feudal, sino como, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, en los países latinoamericanos, donde tenemos gran población sobrante, eh, ¿qué pasó acá en 2001, por ejemplo? En 2001 mucha gente agarraba y se juntaba entre distintos grupos, eh, vendía, por ejemplo, conejos y otras las intercambiaba, hacía trueque, etcétera, pero era justamente porque no, cuando iban al mercado no podían obtener su valor de uso y tenían que seguir reproduciendo la propia fuerza de trabajo. Y justamente el hecho de mantener eh, la fuerza de reserva eh, es un proceso necesario porque si vos no tenés si la fuerza de reserva no se mantiene, se extingue, necesariamente el valor del trabajo se sobrevalora y no tenés, y eso genera que haya menos ganancia y haya menos posibilidad de mover el capital de la sociedad, y entre un montón de problemas además. Y también el hecho de que, por ejemplo, en una situación donde vos no tenés fuerza de trabajo y vos no podés despedir gente, por ejemplo, lo que puede pasar es tranquilamente que haya una digo, haya mucha oferta de fuerza de obra, o sea, haya en el mercado mucha mano de obra excedente, por ejemplo, y que no se termine de valorizar. Pensar en el caso, por ejemplo, bueno, no sé, bueno, por ejemplo, en los periodos generalmente que se habla de pleno empleo, incluso en Argentina tuvimos pleno empleo, el de pleno empleo era 4% de desempleo, ¿no? Nunca hubo un periodo donde haya cero desempleo. Siempre es 4%, siempre hay un porcentaje de la población sobrante que vos necesitas para, bueno, maniobrar el capital. Si hay mucha necesidad de mano de obra, vos podés sacar y poner y llevar esta mano de obra eh, a trabajar, o si hay mucha mano de obra excedente, la podés mandar allá como excedente. Además, generalmente el tener mucha mano de obra eh, eh, o sea, si tener muy poca mano de obra sobrante también genera que el hecho de que la clase obrera pueda, por ejemplo, tenga una mayor poder en el sentido de, bueno, si decía hacer un paro, por ejemplo, no te puede directamente el capitalista decir, bueno, te despido, contrato a otro. Claro. ¿Sí? Y eso le da un cierto, ¿se dice? Un cierto poder en la relación del intercambio de las dos mercancías. Claro. Porque justamente está regulando la oferta. O sea, se decide, por ejemplo, en un momento hacer un paro, no valorizar todos los valores, el capitalismo puede generar ganancias y necesariamente tiene sucumbir, no puede.
bueno, ya lo expliqué esto, no puede agarrar y directamente decir, bueno, tiro todos a la mierda, contrato a toda la gente que estaba afuera. Que, por ejemplo, en este periodo donde hay una gran mano de obra sobrante, como nunca antes vista, lo que pasa mucho es que vos tenés, por ejemplo, los restaurantes que te contratan por una semana, te despiden y contratan a otro y así para no tener empleados por un periodo extendido que después tenga que, por ejemplo, indemnizar. Y todas esas cosas son por justamente la necesidad, te muestra justamente que hay una necesidad intrínseca, no puede haber el pleno empleo, por ejemplo, en la Unión Soviética, que todos estaban obligados a trabajar. Muchas veces lo que pasaba es que terminaban siendo trabajo que lo único que hacían era, de cierta forma, eh, tomar parte de la plusvalía sin generar absolutamente nada. O sea, eran trabajos como, por ejemplo, se les pagaba un montón de los músicos, etcétera, que, y al no tener la población sobrante que, por ejemplo, tenía los países, eh, el resto de los países del mundo, no tenían tanto manejo a la hora de, bueno, gente, hicimos la sobreproducción, sobreprodujimos, necesitamos echar gente porque no podemos, no podemos generar ganancias, necesitamos hacer recorte si queremos seguir moviendo el capital. Porque, por ejemplo, si vos producís 600 y vendés 400, tuviste 200 de pérdida, entonces en el siguiente periodo no vas a poder eh, llevar a trabajar a tanta gente como lo hiciste en el periodo anterior, porque simplemente no valorizaste tantos valores. O sea, Claro, pensar así, yo contrato 20 trabajadores a 30 pesos, pero solamente genero 400 pesos en el siguiente periodo. Va a haber, no voy a tener la plata, no voy a tener para pagarle a los que contrataste. a un gran porcentaje de los trabajadores. Eso básicamente lo que termina pasando. Entonces, esta población, justamente, que produce valores de uso, justamente lo hace como población sobrante. Justamente esto depende de cierta forma eh, de las fuerzas productivas y de su desarrollo mismo. Por ejemplo, en un país donde hay mucho desarrollo de las fuerzas productivas y cada vez van aumentando y hay un proceso constante, se va a necesitar una fuerza, esto depende del periodo histórico, sobre todo esto se puede ver en los años 30, 70, bueno, 35, 40 después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los 70, hasta el 76, donde es el periodo donde ya vemos el neoliberalismo, donde vemos que cada vez hay un proceso de aumento constante de la fuerza productiva a nivel mundial, eh, hasta que cambia la forma de las técnicas, que bueno, después hay que hacer el siguiente otro desarrollo, y esto genera necesariamente que haya, básicamente, a nivel mundial, incluso tanto en los procesos de acumulación de capitales como centralizados como en la Unión Soviética, como en Estados Unidos, etcétera, genera que haya cierta, bueno, además del bienestar, que eso es una consecuencia obvia sino que genera que haya un pleno empleo porque justamente las fuerzas productivas podían seguir expandiéndose, siguiendo valorizándose porque hay un mercado interno que permitía esto. Una vez que llegamos al periodo donde se introducen las nuevas formas de producción, las nuevas, y todo eso porque justamente la maquinaria antes, vos necesitabas, por ejemplo, obreros que tengan calificaciones, o sea, un desarrollo de las técnicas, por ejemplo, sanitarias que, por ejemplo, puedan estudiar la secundaria, la primaria, pero tampoco no necesitabas una sobreformación, por ejemplo, en que sepan computación, que vayan a una universidad, por ejemplo. Eso ya, Claro. obviamente había una sección de la clase obrera que necesitaba eso, pero en general eso era como los requerimientos fundamentales para hacer manejar la máquina. Una vez que se desarrollan las computadoras, que tienen una productividad mucho mayor, por ejemplo, toda esa población que vos necesitas, ahora, como hay tanta productividad, toda esa población que antes necesitabas, eh, secundaria, etcétera, etcétera, va desplazándose y va siendo reemplazada por una población o que hace tareas mucho más sencillas, que no necesitan esa educación, y por eso vemos el paso para atrás de, por ejemplo, los procesos por ejemplo, lo que serían los procesos de neoliberalismo. Acá en Argentina se destruye todo lo público,
O en Chile, por ejemplo, se privatiza la educación pública, la educación pública, y ahora la educación en Chile es privada, prácticamente. Si no, si no estoy confundida. Sí, 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 eso sí. Eh, y después tener una mano de obra sumamente calificada, que es, por ejemplo, la gente que va a estudiar computación, etc. Y todas las carreras esas, que ¿cuántos años está la gente para poder estudiar? O sea, me parece ridículo, pero una persona hasta básicamente los 30 no está en... Se sigue formando, sigue estando, teniendo que estar en la universidad haciendo doctorado, haciendo un montón de cosas para poder vender su fuerza de trabajo. Y para poder introducir eso, gracias a la... Bueno, no gracias, esto es porque para la gente que está sobrecalificada puede vender su trabajo un valor enorme, eso es eso es como algo que viene del cielo, un manantial de dinero y valores, pero para la gente que queda desplazada, eso es como la peor pesadilla posible, y vos tenés un montón de gente. Es más, creo que había no me acuerdo si había un video, un poema o algo que habla justamente de esta persona de una persona que habla justamente puteando a la persona que puteando a lo que lo reemplazó. Era un trabajador que, y vos lo lees y pensás que fue una persona, porque habla como si fuera una persona, pero en realidad era una computadora lo que había reemplazado ese trabajo que él hacía, y a lo que él tenía tanta bronca. Y eso, Marx describe, por ejemplo, como una de las primeras, cuando se desarrolla la maquinaria y la población pasa sobrante, justamente esto genera que muchos obreros, por ejemplo, se rebelen en contra de la misma maquinaria. Y esto es un proceso que podemos ver sumamente, eh, es súper visible en los procesos neoliberales. Y entonces, el hecho de que exista la población sobrante y de cómo se haga, y el hecho de que la forma en la que produzcan valores de uso para poder mantenerse, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, los planes sociales no es que existen de la nada, necesitan por la necesidad de mantener a esa clase obrera sobrante y por la necesidad, es una necesidad propia del capital total de la sociedad, no es existe al pedo. O sea, si no, esa gente moriría y no podría haber un proceso de acumulación capitalista mismo en gran parte de la población. Entonces el hecho de que haya población, por ejemplo, en la época de Luxemburgo, que en vez de asistencia social, porque como todavía existían las pequeñas propiedades y otras formas que se pueden ver como viniendo de modos de producciones anteriores, todavía existían. Todavía había gente que, por ejemplo, mantenía sus viejas tierras, etcétera, que todavía no la habían perdido. Entonces podían producir algunos que otros valores de uso para consumir para ello. O podían consumir, por ejemplo, eh, existían todavía alguna especie de comunas que si bien vendían sus mercancías, etcétera, y todavía y había un proceso capitalista propiamente dicho, había una producción de bienes de uso, pero era justamente porque eran población sobrante. Y ahí reside el principal problema de Luxemburgo, el ver que había modos de producciones atrasados cuando lo que había era una población sobrante, ¿eh? Prácticamente por el mismo desarrollo que dependía del desarrollo de la fuerza productiva. Cuando vos ves, por ejemplo, que se instala la Unión Soviética, todos estos pequeños productores generalmente terminaron perdiendo bueno, en gran parte perdiendo su tierra o transformándose en propietarios más grandes o parte del Estado. Los programas, por ejemplo, sobre todo, no, sí era con Stalin, donde el Estado te daba maquinarias y vos dabas tus tierras, etcétera, y la gente que lo hacía generalmente terminaba viviendo en mejores condiciones que, por ejemplo, la gente que todavía producía en, con sus pequeños capitales. Y ahí tenés todo un conflicto entre los capitales, entre los grandes capitales que se iban generando, entre estos nuevos, eh, entre la gente que dependía del Estado, que le daba maquinarias, etcétera, a cambio de una gran porción de plus trabajo, sobre todo en los primeros años, y por ejemplo los llamados kulaks, que eran estos pequeños propietarios, a veces que arrendaban las tierras, que con el proceso, que con este proceso no le estaba conveniendo mucho, porque a ver, si vos estabas produciendo eh, ay, si me acordás,
a mano, básicamente, o con animales, y el otro te viene con un tractor comprado en Inglaterra, nuevito, porque la Unión Soviética compraba los tractores, etcétera, de Inglaterra, porque todavía en ese periodo no tenía producción de industria pesada, la persona que te venga con el tractor te va a romper el orto en el mercado. Claro, Entonces los capitales que se iban centralizando, eh, o sea, las propiedades comunales que básicamente eran pequeños capitales que se iban centralizando entre ellos mismos, porque les convenía, iban, les iban ganando a los kulaks, y eso terminó en grandes conflictos, por ejemplo, las matanzas de animales, alguna que otra quema de granos, etcétera, que terminó con las intervenciones del Estado y de cierta forma la, la desaparición masiva de estos pequeños arrendatarios. En gran parte violentamente, sabemos muy bien lo que pasó, todo eso, la derecha aprovecha mucho esto del tema de los kulaks para atacar a la Unión Soviética, y, y bueno, pero fue un proceso mismo del proceso del modo de producción capitalista mismo donde generan estos conflictos. Los kulaks iban a terminar siendo reemplazados tanto o violentamente o simplemente porque no iban a poder producir sus bienes, o sea, no iban a poder producir eh, productos que vayan a poder vender a los mercados para poder producir su bien de vida. O sea, de una manera u otra iban a desaparecer, no tenían una forma. Y esto es un proceso que vemos en cualquier país capitalista, no es algo propio de la Unión Soviética ni propio de, por ejemplo, China, donde tengo entendido que pasó un proceso similar en algunos aspectos. Es un sí, proceso que con va el pasando. adelante. Eh, ¿Es cosa? Que tengo entendido que hicieron un proceso similar en el Gran Salto Adelante, Sí. en China, digo. Entonces, básicamente, lo que termino la nota diciendo, matar a los kulaks estuvo bien. Tranqui, terminamos. Tranqui. Eh, pero bueno, eh, y bueno, retomando esto de lo del fatalismo de Rosa Luxemburgo y el tema de la población global, creo que quedó bastante claro, no sé si se entendió, porque es un poco fatalista, Oh, entendí. y porque justamente acaba, algún día se tiene que acabar la gente que produce, por ejemplo, campesinos, etcétera, así, entonces bueno, ahí dice, bueno, no se sobrevalora el valor y supuestamente ahí es el fin del capitalismo. Esto se lo remarca Burns, y Rosa Luxemburgo le dijo, bueno, si vos esperás eso, puedes esperar, seguir esperando hasta que el sol muera, tranquilo. Y creo que eso va a pasar antes de que pase la destrucción del capitalismo por este mismo proceso. Pero esto nos quita que Rosa Luxemburgo ya te equivocaba, porque, o sea, si bien ella no afirmaba eso, porque hizo la nota eso, lo que ella implicaba esto de el necesariamente un proceso donde tiene que haber un final, implica que va a implicar que no se pueda reproducir el capital, implica de cierta forma un corte o una especie de freno a lo que es el proceso capitalista mismo. Pero bueno, eso es una de las grandes, o sea, entonces se entiende un poco por las acusaciones, por ejemplo, de fatalista histórica que se le da mucho a Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Claro, sí, sí. Rosa, una cosa. La bibliografía. Eh, no, Eh, se te hizo de noche y no te veo. O sea, bueno, eso no no hay sé si, forma de... No, no, no sé si en Entre Ríos tienen luz o... ahí prendí las velas. Bien, bien. Ahora sí. Eh, bueno, ¿qué me vas a preguntar? No, no, eso, de repente ya, digo, medio que se oscureció la pantalla de repente. Sí. Entonces, que... Bueno, ahora la bibliografía. J. P. Vale, Netle, ¿para qué anoto? Rosa,
Esto es, ¿Cómo? en inglés se consigue solamente J.P. Netle, Rose of Luxemburg. eh, Después Andrew Warshawski, eh, notas críticas sobre la Revolución Rusa. Yo después paso el link de este porque este es una traducción hecha por un camarada georgiano de un texto que está solamente en polaco, así que es muy interesante eso. Notas Eh, críticas, Sobre la opinión de Rosa de Luxemburgo respecto a la Revolución Rusa. sí. Eh, y después bueno, los escritos de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburgo, que claro, lo mencionamos. Y a ver si no mal recuerdo algo. Bueno, ahora vamos a hacer, el problema de Warshawski es el tema de, si bien él vivió con ella, es uno de los revolucionarios principales, eh, estuvo con los bolcheviques, estuvo con el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania. El problema es que él era muy pro bolchevique y trataba de meter las ideas de Rosa de Luxemburgo con los bolcheviques. Entonces ahí tiene que tener un poco de cuidado. J.P. Netle la ve un poco como una superdemócrata, así que también tiene que tener cuidado con él. Es la biografía más completa que hay. Después está la de Hannah Arendt, pero la de Hannah Arendt no es muy buena. Así que si tienen que ir a una biografía, vayan a la de Netle. Está básicamente, es enorme, está llena de cartas de Rosa Luxemburgo, de las famosas letras Horny. Eh, y después, si quieren leer, también pueden leer Rosa Roja, que es una especie de cómic bastante. Es muy parecido a lo que es la película, en parte. Hace más énfasis en los aspectos románticos. Una cosa que sí no les recomiendo es ir a la Fundación Rosa Luxemburgo. No vayan ahí. Son No. trotskistas. No vayan ahí. No, no, está bien. Me Están convenciste. con la SPD alemana, así que sí, no es muy recomendable. Bueno, Bueno, yo creo que acaba. Todo tiene que llegar a su final. todo. Todo termina. Todo tiene final. Bueno, Ahora podríamos bueno, responder la pregunta: ¿cuándo vuelve el podcast? Hablemos de política. te me adelantaste. Bueno, pronto, no tenemos fecha confirmada, pero pronto, pronto vuelve. Pronto vamos a volver y ser millones en YouTube. Para eso tienen que ir a seguirnos a Hablemos de Política en YouTube. Dale. Ah, y recomiendo la Bueno, película también, ¿cuál película? de Rosa Luxemburgo. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Rosa Luxemburgo. Sí, busquen Rosa Luxemburgo, está en YouTube. Buenísimo. Bueno, Rosa, muchas gracias No por de estos nada. tres. Muy interesante todo lo que nos aportaste sobre Bueno, la gran Rosa igual me encanta Luxemburgo. que haya hecho básicamente más crítica este capítulo, porque o sea, la acumulación de capital, lo que tienen que entender es que una obra más criticada del marxismo del siglo XX. No hay un teórico marxista, Bukharin, Lenin, etcétera, que no haya tenido sus conflictos con la acumulación de capitales. Eh, Nunca, no me metí todavía en lo que es las discusiones sobre el tema, ni las críticas de Bukharin, pero bueno. Eh, Pero a nadie le y no, importa qué dice Mari. pero bueno, algún día se tocará en algún podcast, en alguna parte de un podcast, para ser puteadas. Así que bueno, Muy bien. nos Bueno, vemos. nos vemos.